anciano no está, lo delegaron a algo que tenía que hacer hoy, pero ya va a ser de bendición también. Amén. Gloria sea al Señor. Quisiera pedirle que nos presentemos delante del Señor, le damos que el Señor nos use en esta mañana, que el Señor nos dé una palabra a nuestro ser integral, nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Amén. Quisiera que nos acerquemos. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Muchas gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor amado. Muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo, Señor, esta dispensación de tu Espíritu Santo, Señor, que nos está hablando, nos está renovando nuestras fuerzas, nos está revelando tu palabra, Señor, para estar en este tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo, amado Dios. Y te ruego, Padre, que uses mis labios, Señor, para poder compartir de tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor. Y te ruego, Padre, esa unción quíntuple, Padre, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh poderoso Dios, te damos gracias, amado Dios, y bendícenos, Padre, con tu palabra, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Recuerde, hermanos, de que estamos en un tiempo donde hubo una profecía del retorno. Amén, gloria a Dios. Pero también tenemos que llevarlo a cabo en nuestra vida. Cuando recibimos la profecía, qué bonito, con qué alegría la recibimos, con qué gozo. Amén. Dice, hermano, quiero comentarles algo personal. En un tiempo con nuestra familia, estábamos muy aislados. Pero el Señor nos está uniendo de una manera forzadita, podría decir. Sí. Pero necesaria. ¿Sabe por qué? Porque si vamos a retornar, el Señor nos tiene que unir como familia. Amén. En estos días, pues hemos estado platicando con mis hermanos de algo personal, pero de esa manera el Señor nos está uniendo. Amén. Entonces, digo a mi persona, este es el tiempo del retorno, el retorno con nuestra familia. Porque en ese retorno nos vamos a dar cuenta de que nos necesitamos ambos. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana quisiera hablarles de un texto que dice en Lucas capítulo 19, 10. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre
ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces vemos dos cosas importantes. El Señor vino a buscar y a salvar. Amén, gloria a Dios. Este versículo me lleva a pensar, hermanos, de que el Señor vino a nuestras vidas. El Señor ya nos encontró. Ya le encontró. Diga usted, ya me encontró. Puede levantar su mano y diga, ya me encontró. Ya me salvó. Amén. El Señor nos vino a buscar y nos vino a salvar. Pero para eso quiero ilustrarles un pasaje de la Biblia donde dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 3 al 10. Gloria a Dios. Quiero hablarles de un pasaje muy conocido. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Si usted trajo su Biblia, aquí le damos lectura. Gloria a Dios. Dice el versículo 3. Salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Dice el versículo 4. Y tenía que pasar por Samaria. Dice el versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. El versículo 6. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Le lo estén sentado. Sí, ahí nomás. Gloria. Sí. Ahí nomás, hermano. Gloria a Dios. Entonces vemos que aquí Jesús, Él dijo, tenía que pasar por Samaria. Era necesario que pasara por Samaria. Aleluya. Entonces cuando Él pasa, el Señor ya sabía quién vivía ahí, quién estaba ahí. Y, amén. Entonces Él fue y se sentó en un lugar que se llamaba Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que dio a su hijo José. Amén. Gloria a Dios. Yo me imagino a Jesús. Dice que Él estaba cansado del camino. Amén. Pero cuando Él llegó a ese lugar, dice que Él se sentó. De esta manera, ¿va? Se sentó a esperar junto al pozo de Jacob. Y Él sabía que iba a llegar a la Samaritana. Pero sabe una cosa, dice la Biblia que la hora sexta sería desde 6, sería como a mediodía.
como a 12 del día. Fíjese que, ¿y no le parece raro que ella llegaba a esa hora? Fíjese, hermanos, que estaba meditando en este pasaje y a veces nosotros le decimos que esta mujer dice que tuvo muchos maridos, vamos a verlo más adelante, pero entonces él se sentó, Jesús se sentó. Entonces él dijo, me es necesario pasar en Samaria. Amén. Pero resulta, hermanos, de que en Samaria habían 5 tipos de gentes, de personas. Ajá. Entonces quiere decir que habían judíos, habían primos, habían hermanos, habían diferentes tipos de personas ahí. Y ese era el pleito que ellos tenían de que no se llevaban entre sí con los judíos. Amén. Entonces vemos que esta mujer dice que ella llegaba como a las 12 del día a sacar agua. Esta mujer buscaba ese momento donde nadie llegaba a esa hora, porque se imagina quién va ahorita a mediodía con este calorcito, casi nadie quiere salir de su casa. Ella llegó, pero sorpresa, el Señor le estaba esperando. El Señor. Entonces vemos que esta mujer vivía frustrada, vivía tal vez triste, necesitada, y la gente lo veía mal. Entonces, de hecho, la gente lo despreciaba, porque, amén, gloria a Dios. Y no podemos traerlo este tiempo. Tal vez nosotros, allá en nuestro barrio, no nos querían, porque tal vez que no éramos tan buena gente. Tal vez teníamos un mal carácter, tal vez no nos hablaban, tal vez ni te saludaban. Gloria a Dios. Pero dijo Jesús, me es necesario pasar en Samaria. Ahora en este tiempo, tal vez ese señor ya pasó por Comitán, por San Cristóbal, llegó a Cocingo y dice, Señor, me es necesario llegar a Sibacá. Me es necesario. Amén. Entonces, no es casualidad, hermanos y hermanas, que usted haga el esfuerzo de estar en esta mañana en esta casa, porque el Señor lo estaba esperando.
Aleluya. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él vive y reina para siempre. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Entonces cuando llegó a sacar el agua, Jesús estaba esperando. Y le dijo, me imagino que llegó la samaritana, dijo, no habrá nadie ahí en el pozo porque no me pueden ver. Mejor que llegó viendo a que nadie lo viera. ¿No pasará así también en nuestra vida? Cuando usted y yo venimos a la iglesia, voy a ver si no me está viendo nadie, hoy me toca ir a la iglesia. A veces, algunos, usted no, algunos. Entonces, algunos dicen, voy a ir, o en el trabajo. Y usted, pongamos, preguntan de usted qué religión es, porque allá sí le llaman. No puedo uno decir, no, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia cristiana. A veces como que nos avergonzamos, ¿qué va a decir la gente? Pero recuerden que nuestro Cristo, Él se despojó y vino a la tierra y nos vino a buscar. Siendo el Rey de reyes y Señor de señores, a Él no le importó venir a la tierra a buscarnos. Aleluya. Y a su nombre, gloria al Señor. Amén. Dice que cuando Jesús se pone a platicar con la samaritana y le dice, dame de beber. Y le dice, la samaritana reaccionó de una manera. Dice, ¿y tú por qué me pides de beber? Y sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Y el Señor le dijo, si supieras quién es el que te pide de beber, Él te daría agua de la que no tendrías sed jamás. Dice, gloria a Dios, quiero leer este texto. Dice versículo 10, respondiendo Jesús, le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, 10, 19, 10. ¿Quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. ¿Cuántos quieren agua viva? Amén. Y aquí la samaritana, ¿no tiene? Es Lucas 19:10. Juan, perdón. 4:10. Gloria a Dios. Usted lo busca y lo ve. Entonces vemos que aquí la mujer le dice, si supieras cuál es el don de Dios. Le pregunto en esta mañana, ¿a qué horas estaba el Señor ahí? O mediodía. Lea usted el texto. Jesús la yalvei te anse te yakuk haya yagbat agut ushulha te. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús estaba ahí como al mediodía.
Recordemos lo que dice Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te yal hate macha justo. Te hate hichibitil te islokte te kakale. Ta ora yash lekup yash sakup te talek y hasta te kalata ole kakal. Hichotik cantas togol te kavaltik Dios sabe. Te ka chicanuk te viti chuniti Dios. Gloria a Dios. Entonces, la samaritana se encontró con el perfecto. Se encontró con el que estaba al 100% Dios y 100% hombre. Con él estaba hablando. Dice, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Te antes de samaritana las tas basok te hate macha 100% Dios te mero justo te lek yodan sukele y hanich winig yagos bate kadal tal tabalo milale. Hich las tas basok te anse hin hich ora ini hotikite yagnatik te pasik valora lek te macha ni te macha chunik te lek te ha taotik te kawaltik Dios te mero lek yodan sukele. Gloria a Dios. Dice el versículo 11. Él le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Dice el versículo 12. ¿Y si acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Dice el versículo 13. Respondiendo Jesús le dijo, todo lo que beba de esta agua, todo aquel que beba de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Hichialini tatil mayuk bin ya aluk alik lokel a ha como cobol te pozo banti ay abun te kushul hai hat bal muk shan a koblal a te bin util te tatik Jacob te la yalbotik hilel te pozo ini te banti la yuch ha sok shnishna sok chambalam shi te anse la yal la sak te Jesús te macha ya yuch ha ini yash cha takisti yotan yan te macha ya yuch te ha te hon ya kagbeye mayuk bin ora ya tal sta kik shan yotan staki yotan te ha te hon ya kagbeye hich yash agbo te bin util slukip ha te yash okin cuentas kushlehals batel kinal chi. Gloria a Dios. Entonces vemos que a la mujer le dice, ¿cómo tienes? No tienes con qué sacarla. Pero le dice Jesús, si yo te doy de esta agua, de tu interior empezará a fluir ríos de agua viva. La yal te Jesús te jate yakabay te jate hishibitish loki jate yash behen taban te hakushlehal ota bagi taltik ser jate vite kushdaldik te kushdaldik tabalati as sutilas bate te jai. Gloria a Dios. Déjeme decirle algo. En el caso mío, a veces yo creo que todos trabajamos aquí, ¿va? ¿Cuántos trabajan? Todos trabajamos. Dice que estando en el trabajo uno se pone a pensar, hoy vamos el martes, hoy toca actividad. Y está uno cansado. Tal vez llega uno a pensar, en el caso mío, no voy a ir hoy, que estoy cansado. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando llego a la casa, siento una necesidad aquí. Siento una necesidad de venir a la casa del Señor. Digo, o cansancio, te quedas ahí, hoy nos toca ir a recibir de la presencia del Señor. Yaskal tahon takushlal shi te hermano hate vidilte pisiltikish ada hotik tahu tul tamante natikshi o tamante hun empresa. A veces yesh lubotik yunte adele yesh kontahna, a veces más kan yesh talonish yel takulto, pero yesh talle tamante chut o takodante kate hay necesidad yesh monte iglesia y kalashlonte le pues yesh busnatik inaleshe. Gloria a Dios.
Y cabal, hermanos, vamos a ir aprendiendo palabras chapinas. Y cabal, y cabal, hay una palabra para nosotros, una palabra de bendición, una palabra que nos habilita, una palabra que nos fortalece, una palabra de bendición. Dice uno, gracias, Señor. A veces voy con el estado y te calal ya suelo la iglesia. A veces tatik pastor tate ahí por revelación ya está altas tojol y ya bote con palabra y ya paso de motivar y contento ya es botik te puedan dictar el tic. Amén. Ya nos regresamos fortalecidos y decimos gracias, Señor, esta bendición la voy a llevar a mi familia. Ya su dotik vueltas natik hate bitin men busan esquina ya es botik y scoti das natik hate contento scoti so te macha hay familia tik hilem tana. Por eso Jesús vino a buscar la samaritana, dice, vino a buscar lo que se había perdido y lo encontró. Y el Señor nos ha encontrado y quiere que estemos siempre en su casa, que le estemos adorando, que le estemos dando toda la gloria y la honra en esta mañana. Gloria, le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él vive y reina para siempre. Uya. Por eso te Jesús jatas le te macha chayeme. Y pide jotik chayamotik y buco le al Dios te leotik y te adaltas leotik buco le Dios te le ayotik tabante iglesia hate te al buco tas to hol de Dios te kushus tukel te ha ay yago botik te kush le haltik. Gloria a Dios. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿va? Veamos el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas sed ni vengas hasta aquí a sacar. Dice el versículo 16, que le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Hichiale tatik agbon te ha yak avale cuenta yun mas takihish kotan sok mas talonish tas lo es el ha lini chi te anse ban ikatal te amamalal chi te Jesús. Gloria a Dios. Entonces todo lo demás estaba bien, va. Ya nos congregamos, ya venimos a alabar al Señor. Pero aquí el Señor le pregunta, ¿sabes? Quiero esa agua. Y le dijo el Señor, anda, ve, dile a tu marido. Y cuando ella le hacen esa pregunta, dice, no tengo marido. Lek especial hatek adalte anse albote. Aunque es benedicta iglesia está lotic, pero a veces de Jesús y albotic van y gatal. Te ve hay multique. Él le dijo, ven acá. Vemos estas palabras que le dijo Jesús. Bueno, ¿quieres de esa agua? Todo en la vida, hermanos, es compromiso. Todo en la vida es compromiso. Si tenemos un trabajo, tenemos un compromiso. Tenemos un horario de entrar y tenemos un horario de salir. Y eso es no solamente un día, sino se divide en dos facetas, en dos quincenas. Pero esa quincena la tenemos que tener en compromiso. Pero el Señor le dijo aquí, ve, ¿quieres de esa agua? Dile a tu marido que venga. Pisil es botitas cada el tic, pues hay compromiso con el tic, tiene que ser puntualidad y pisil hora. Y ya es pas dividir, o sea, che biel, che semana. Entonces, aquí le dice el Señor, dice, ven acá. Dice el 17, respondiendo, la mujer le dijo, no tengo marido. No tengo marido, dice. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Era sincera o no era sincera esta mujer? Te yalta vela. Mayuk mamalal si te anse, medel te bin la avale, mayuk amamalal te siate. Te yalta anse, lekba te bin la yalta anse, menos va, mababa las paslot. Entonces dice, y le dice el 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Son las palabras de Jesús. Como juevnish vinik ashamat a sok te vinik a hoy da oraini mabea mamaluk melel te bin la avale shi te Jesús. Gloria a Dios. Entonces vemos que esta mujer contestó con sinceridad y a veces nosotros la juzgamos
Muchos dicen que era una prostituta, pero aquí vemos que ella fracasó en algunas ocasiones y la Biblia no dice que era una prostituta, sino que dice, no tengo marido. Tal vez él se había muerto, o lo habían dejado, o había tenido problemas, nunca había tenido una relación formal. Alta, may alta Biblia hate, mucho vale yale hate, de antes de balas mamalale, pero las está su col de antes, por eso suhtas tohol de cabalti que Jesús. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, que investigando un poco, cuando habla de 5 maridos has tenido, en la ciudad de Samaria había 5 dioses que adoraban. La Lehtebuk, tamante el lugar Samaria hay hochap de Dios ya unictea. Gloria a Dios. El primero se llamaba Sucot Benot. De primero hate Sucot Manuk. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había un lugar donde llevaban a las mujeres para hacer cultos a deidades. Que hay un lugar tamante Yigbel de Anstik, tamante ya unik hay Dios ini. Vamos rápido. Dice. El segundo era Nergal. Chegvale le cae. Era Nergal. Entonces, vemos que aquí habían 5 dioses. El tercero era Asima, Chegvale hate Asima, Nibhaz Nibhaz, y Tartacum. Tatakum. Entonces, habían 5. Hay juez de Dios etictea. Entonces, estos lo habían ministrado a la samaritana y lo habían alejado de la presencia de Dios. Te sueval hate Ashnivan de ate Samaritana tamante Dios etikene. Gloria a Dios. Vamos cerrando. Dice, en 2 Corintios 4:4. Dice la Biblia, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, el enemigo se ha encargado de que nosotros no veamos la gloria de Dios, que solo veamos lo natural, que no veamos la fuente que está en nosotros. Y hoy el Señor quiere que esa fuente empiece a fluir en nuestro ser integral. Gloria a Dios. Kisial da Biblia. Hate machatik, mas chunehik, te makbil pensarik yun te Dios, yun te balumilal ini, cuenta yun maba ya yilik ta sakal kinal, yun te lek yachil kop, yun te yutzilal te Cristo, te has slok tayes ba ta Diose. Gloria a Dios. Vamos terminando en esta mañana. Déjeme decirle que ese es el antítesis de los 5 ministerios a lo negativo, que va a frenar de que nosotros busquemos al Señor. Pero llegó Cristo y le dijo, hoy vas a tener de esa agua que fluye en tu interior. Hay ansini hay juez chap de Dios etik yes makat yes cotas tohol te kawal de Jesús, pero hato de cada las tas basok de Dios personalmente las tas basok las pastas destruirte hay 5 Dios etik ini y hichutik tas tohol de Dios te tawbati Jesús te kawal de Jesús pisil te mulil pisil te bina yes makotiga tas cuentas te me chuntilek tas chumetis manal de Dios ya mes pasta destruir ini bin yes makotiga ini. Gloria a Dios. Vamos terminando, hermanos, por el tiempo. Quisiera leerles un último texto. En Lucas 10:33. Lucas 10:23 ya que dicen. Dice, hablando del buen samaritano. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramándole aceite, vino sobre ellas y poniéndola sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó, y al día siguiente sacaron 2 denarios
se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Está. Lucas 10, 23. 33. Gloria a Dios. Pero hay tul samaritano, te yak tabael tabe, o tabante hay te vinique, te cala la yil, las naves yo bolis va, no po bael, las postai be, yechen, ta aceite sok te vino, sok ta vino, las pots be, las motes tas burro, yun, la yik bael tabanta, vayibal na, las canantaitea, tas cheval kakal, las loques chep denario, la yagbeite, yahval, maya, vayan hibal, na, hislayal, canantaibon, sok, temek ashkich, yash la agun, ya sutesbat kalal, ya sutontel, teschi. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos aquí a Cristo como el buen samaritano, el que cura nuestras heridas, el que nos pone del aceite, nos pone del vino y dice que pagó un precio para que nos cuide. Te kawatik Dios kish te vete buen samaritano. Yas pospodite que chantique, yas autos podes que chantique, ya bote con aceite, ya bote vino, takush de haltik, ukola ya Dios hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces la samaritana necesitaba y el Señor le dio. El Señor los que nos quiere dar en esta mañana es de su vino, de su aceite, nos quiere cubrir, nos quiere sanar. Cada vez que nosotros nos congregamos, el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Kish te vete samaritana, las pastas necesitar de kawatik Dios, kichotik in ora ini, te talamotik leta iglesia ini tahate, tas letik te kawatik, encuentro personal. Te has escoltotik ta banti chamen ta problematik ta pisiltik ya kan chuntik Dios tas ventas chunel cuantik hermano. Gloria a Dios. Quisiera pedirle que se ponga sobre sus piecitos, le digamos al Señor. En aquel entonces Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Vino a buscar lo que se había perdido y lo encontró. Ahora que ya nos encontró, nos quiere bendecir, nos quiere sanar, nos quiere dar de su vino celestial, de ese aceite. Y dice la palabra que Él lo llevó al mesonero y le dijo: cuídale. Yo creo que en esta casa han puesto a alguien que está pendiente de cada uno de nosotros. Primeramente nuestro Dios, el Espíritu Santo, pero también ha mandado a un Padre que está pendiente de los hijos de esta casa. Yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Como Dios hermanos, kish vida ora ini te vete te kawatik vete las pas vete an samaritana, kichotik ini ate ligotik tel te kawatik leta iglesia ini ibu kole al Dios te hay un pastor tik te hayas kananotik ate yas poste botis botik oras soholtik. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias Señor. Le puedo decir al Señor: muchas gracias Señor. Gracias papá, porque dice tu palabra que veniste a buscar lo que se había perdido y nos encontraste Señor, y nos esperaste Padre todo ese tiempo que estábamos fuera de ti, y se llegó ese tiempo y el tiempo es hoy. Y tú nos das de ese aceite, de esa agua que va a fluir en nuestro interior, que es de tu Espíritu Santo. Gracias Padre, muchas gracias Señor, porque cada día tú nos estás habilitando Señor, cada día tú nos estás restaurando, cada día tú nos estás bendiciendo Padre con tu palabra Señor. Muchas gracias papá. Gracias Señor, con el hecho de que Él haya venido a esta tierra, debemos estar más que agradecidos. Gracias Padre por acordarte de mí Señor. Gracias por guardarme cuando antes no te conocía Señor.
pero llegó el tiempo, Señor, y hoy tú nos estás instruyendo, nos estás bendiciendo, Padre, y nos estás capacitando para la obra del ministerio, Señor amado. Muchas gracias, Padre, por mi familia, Señor. Dígale al Señor, dígale al Señor, gracias. Muchas gracias por mi familia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dígale al Señor. Necesito dígale al Señor. De tu aleluya, Señor. Necesitamos más de tu presencia, Señor. Gracias, muchas gracias, amado Dios. Damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios.